hablar de Marilyn Monroe y ha habido malas cosas o buenas cosas. Buenas cosas. No solo buenas, sino que lindas cosas. Porque la teca tiene nombre propio como un árbol de madera de alta calidad a nivel global. Es un árbol originario del sudeste asiático que tiene características, la madera física y química, que son estupendas, en color, en durabilidad, en trabajabilidad. ¿No ve? Entonces, ¿qué más puede querer usted que una madera bonita? Una madera que dure, una madera que se deje trabajar y que no se tuerza, ¿no verdad? Y que tenga brillo natural. Entonces, el Ecuador tiene plantaciones de teca hace 80 años, las trajeron de Trinidad y Tobago y me parece que de El Salvador, de un ensayo que hicieron los ingleses hace 120, 130 años. Entonces dije eso, porque Ecuador tiene teca. Dije, lo que yo voy a hacer es mejorar esa teca. ¡Bum! Y me fui a Neoforest. Le explicaba lo que es un huerto semillero. Entonces, si usted lo ve ordenado, si yo, esos 4 árboles de cada familia, yo después los raleo y saco, digamos, 3 y dejo uno, el mejor. Quiere decir que la población se me redujo a la 4ª parte, porque eran 4 de cada familia, saqué 3, quedó 1. Pero ese 1 tiene que ser muy bueno, ¿verdad? Ahí llegamos al final. No llegamos al final. Porque usted puede hacer, le voy a hablar de 2 caminos en paralelo. Uno, lo que se llama polinización controlada. Si usted ya tiene, voy a hablar de 3 ambientes. Ese huerto semillero raleado, con lo mejor de lo mejor, y lo deja que naturalmente se polinice, va a ser muy bueno. El paso siguiente para mejorar es que yo aíslo el polen del árbol 56 y la flor del árbol 24 y lo polinizo manualmente. Como si yo en el reino animal, junto a una hembra o un macho escogidos por mí. Veo las características del macho, veo las características de la hembra, los junto y hay una descendencia. Igual aquí. ¿No verdad? Cojo un pincel, lo unto en el polen, en la flor más femenina del árbol 23 y esa descendencia va a ser mejor que la anterior, que ya estaba raleada y que provenía de árboles seleccionados. 3 pasos de mejoramiento. Eso es muy importante. Pero hay otro camino, que es el de la copia. Si yo voy caminando por un bosque y encuentro un árbol extraordinario, por las características que usted está buscando y deseando. Fantástico árbol, sobresaliente. Hay una palabra en inglés que lo define muy bien, que es outstanding. Uno dice, esta semilla voy a coger. Se fija, he cogido esa semilla y he vuelto al primer paso de los 3 de desarrollo anterior, porque tengo la mitad. La otra mitad no la tengo. ¿Qué puedo hacer entonces? Lo que puedo hacer es una copia de ese árbol, asexualmente. Le saco un pedacito de ramita y le enraizo. Usted lo debe haber hecho. No ha sacado una patillita de una flor en tierra y se le hace otra flor. Por ejemplo. Hay muchas flores, que se reproducen cuando usted le saca algo y lo pone en un medio adecuado y va creciendo.
Entonces usted en esta nueva escisión del árbol va a tener un árbol que es una copia genética del anterior. La diferencia va a ser que el anterior nació de semilla, supongamos que sea de semilla, ¿no es verdad? Y ya su vigor no es mucho, porque tiene 20 años. Entonces ya está adulto. El vigor de la adultez no es el vigor de la juventud, el vigor de la juventud no es el vigor de la niñez, y sucesivamente. Quiere decir que es viejo, en algún grado viejo. Y por lo tanto, cuando usted saca eso y lo pone allá, viene idéntico a los genes, pero la edad fisiológica no es joven. Por lo tanto, le va a crecer con la edad fisiológica que recuerde el árbol original, digamos 20 años. ¿Qué ha pasado? Usted hizo una copia de un árbol viejo, pero no lo puede hacer de otra manera en ese momento, como Dolly. ¿Se acuerda? En Dolly no fue así, pero usaron una técnica para autofecundación que implicaba usar un material genético de la hembra que se transmitía al feto, y por lo tanto vivió 2 o 3 años y se murió. Cuando un embrión fecundado crece, está en el origen de la vida. En el reino humano, las primeras 48 horas se junta el gameto masculino con el gameto femenino, ¡plum!, se produce esa explosión atómica y empieza a duplicarse. Cada cierto tiempo se duplica. Una célula se divide en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16 y sucesivamente. Es el origen de la vida. Y entonces, cuando sucede eso, esas células que se están multiplicando no están diferenciadas. ¿Diferenciadas qué significa? Que la célula en esa multiplicación, en esa tromba, no sabe si va a ser rama, si va a ser hoja, si va a ser corteza, si va a ser tubo vascular. O en el reino humano, pierna, uña, patita, mano, cuello, tórax, espina dorsal, hueso. No sabe. Pero casi de inmediato se empieza, como tiene todo su material genético adentro, empieza a diferenciarse. Dice, ¡pop!, yo voy a hacer rama. Estamos hablando en el reino vegetal. Yo voy a hacer hoja, yo voy a hacer... Y queda ahí. Pero tiene que ser en el origen. En esta copia que hicimos, ya sabemos que es una copia tardía, idéntica, pero tardía. Uno lo que tiene que hacer es ir en cascada haciendo nuevas copias hacia atrás y poniéndolo en un material que sea adecuado para que el árbol se crezca. Esa es una teoría importante del rejuvenecimiento de la especie. Hay otra. ¿Le cuento o dígame usted? Le cuento. Hay otra que significa que me voy a meter en el árbol, en una ramita escogida profesamente. Escogida profesamente que me permita llegar a una formación celular que se llama meristemo. El meristemo es toda puntita de una rama que está creciendo, porque ¿por dónde crecen los árboles? Por las ramas o por el ápice, ¿no? ¿Verdad? Quiere decir que si este es el ápice y se forma una nueva capa, está esa, y luego una capa, se fija cómo va creciendo, y así es como crecen los árboles en altura y en diámetro, por la acumulación sucesiva de capas. Pero si yo llego al meristemo donde está en esta parte creciendo, que no está diferenciado, sabe que tiene que crecer, produce una capa y de inmediato se especializa, quiere decir que he llegado casi como a la etapa del embrión en el reino animal. Ahí usted está
en el origen de la vida y se fue para atrás en el reino vegetal y lo rejuvenece. Es complicado, pero no es imposible.